Fuente DC con tres salidas fijas, 12, 5 y menos 12 voltios, y una variable de 0 a 12 voltios. Presentado por Santiago Triana Sotelo y Freddy Andrés Rico Quintero. Para comenzar, se dará la explicación del circuito utilizado para la elaboración de la fuente con sus respectivos componentes, los cuales fueron 4 reguladores con referencia de 7805, 7812, 7912 y 317. Se utilizó una fuente AC, capacitores electrolíticos, capacitores, un fusible, un puente de diodos, un potenciómetro, resistencias, un switch y un transformador. El circuito comienza con una fuente AC, lo que en físico vendría siendo el toma corriente. Después le sigue un interruptor que determina si la fuente está encendida o apagada, y sigue un transformador de un solo devanado con 3 bornes, puesto que en la mitad se halla el tap central. Al transformador se le suministran 120 voltios y él los divide de la siguiente manera: del primer borne al segundo hay 12 voltios, del primer borne al tercero hay 24 voltios y del segundo borne al tercero hay 12 voltios. El tap central se utilizó como tierra, y dado que los dos circuitos terminan siempre ahí, se decidió colocar el fusible en esa posición. No se colocó en el borne superior ni en el borne inferior, dado a que estas son dos líneas independientes, y se tendría que colocar un fusible en cada una. Otra opción fue colocar el fusible antes del transformador, pero si este se ubicaba aquí, recibiría el voltaje de la fuente AC, que serían 120 voltios, lo que ocasionaría que el fusible tuviera un valor bajo, de 10 a 100 miliamperios. Y resulta que los tamaños pequeños de portafusibles que se venden son para fusibles de 1 amperio. Es por eso que se decidió bajar el voltaje que recibía el fusible a esta zona, que sería de 12 voltios. A continuación viene el puente de diodos, que está conectado de extremo a extremo. Esto va conectado así debido a que la parte negativa del condensador tiene que ir a donde haya un menor voltaje. Es por eso que va conectado a la parte negativa del puente de diodos, dado que aquí habrá valores negativos, y la parte positiva va a tierra, dado que aquí será 0. Después vienen estos condensadores, que ya son valores predeterminados, dado que así lo establece el datasheet con su correspondiente regulador, para que nos enseñe el valor negativo de 12 en el voltímetro. Estos valores los explicará al final de la presentación mi compañero Santiago. Y cabe resaltar que la parte positiva del puente de diodos va conectado a toda la parte rectificada positiva, que es lo que tenemos acá, en donde estas dos salidas tienen un funcionamiento más o menos similar a lo que fue explicado acá, debido a que cada zona regulada tiene su respectivo capacitor con un valor que no lo da el datasheet, y asimismo cuentan con un regulador que, dependiendo de qué valor de voltaje se quiera sacar, asimismo será su referencia, 12 y 5 voltios para estos casos. Y para finalizar tenemos acá donde la salida va a ser un voltaje variable, que es desde 0 hasta 12 voltios, y esa variación no la proporciona el potenciómetro. Esto será explicado más a fondo en su correspondiente simulación, que viene a continuación. Bien, ahora se procede a hacer la simulación para comprobar que lo que fue dicho anteriormente sea correcto y que todos los valores den. Acá, como podemos ver, se encuentra la fuente AC, que sería el toma corriente, que en este caso tiene un valor de 113 voltios. Aquí se puede apreciar cómo el interruptor se encuentra en apagado, lo que no permite el flujo de corriente a la parte de después del transformador. Lo activamos y efectivamente transforma el valor de 113 o 112 a 12 voltios. Corroboramos con el primer regulador, que es el que tiene que cambiar ese voltaje a su respectivo negativo, que verificamos si nos da, que es de menos 12 voltios. Se va a la parte superior, en donde está la rectificación positiva, en donde el primero es 12 voltios, bien, y el segundo es de 5 voltios. Y para finalizar nos encontramos acá con la parte en donde el voltaje de salida tiene que ser variable, en donde su máximo es de 12 voltios y su mínimo es de 1,5 voltios.
Esto porque no es cero. Esto no es cero debido a que el regulador requiere 1 voltio para poder funcionar correctamente. Es lo que acá está consumiendo. Es por eso que no puede culminar en cero, ya que el regulador lo necesita. Y acá viene lo que es el potenciómetro. Acá se muestra que está en el 100% de su resistividad, lo que proporciona que el voltaje acá sea mínimo. Y a medida que bajamos su resistividad, el voltaje va subiendo. Sería como un divisor de voltaje en donde la relación de esas dos resistencias da la referencia para el ajuste interno que tiene el regulador. Hizo un arreglo con el divisor de voltaje poniendo un valor fijo de 600 ohmios para que el máximo valor de salida fueran 12 voltios. Y bueno, ya con esto terminamos la simulación. Entrando en detalles más específicos, como es el cálculo del condensador y el diseño de la PCB, tenemos a partir de la siguiente ecuación tomada del libro Electrónica de Boylestad esa expresión, de la cual podemos aislar de esa igualdad la siguiente expresión, denotada con el número 1, la cual depende de ICD y BDC. BDC en este caso sería el voltaje promedio el cual experimentaría el condensador al estar después del puente de diodos. Procedemos a encontrar Bm, que sería el voltaje pico de la salida del transformador en ese devanado, que sería de 12 voltios, por raíz de 2. Esto nos entrega el voltaje pico, es decir, Brm es el promedio, menos 1.4, que sería la caída de tensión en los diodos por el puente de diodos, dando así Bm igual a 15.57 voltios. Esta cifra es redondeable a 16 voltios. Para calcular BDC, este depende de Bm, el cual se calculó en el paso anterior. Sustituimos Bm, dando así un voltaje de 10.18 voltios. Ahora, teniendo BDC, su voltaje promedio, conocemos ICD, el cual sería la corriente nominal de la fuente. En este caso 1 amperio, pero esta tiene que estar en miliamperios, es decir, 1000 miliamperios. Sustituimos. Para el valor de C tomamos un valor previo de 4700 microfaradios, al cual se procedió a calcular su rizado. Sustituyendo, tenemos que el rizado es de 5.01%, prácticamente el 5%. Aplicando el criterio del factor de seguridad y conociendo algunos valores comerciales, optamos por un condensador de 4700 microfaradios a 25 voltios. Estos 25 voltios es el voltaje máximo que soporta el condensador, y al ser este de 25 voltios nos garantiza soportar el voltaje pico de 16 voltios que vimos que era Bm, con un rizo de 5%. Vale. Aquí tenemos un esquemático. Este esquemático difiere en el que empleó mi compañero Freddy, ya que el que él usó es el esquemático conceptual, el cual es útil para mostrar la simulación. Sin embargo, es el esquemático que podemos ver aquí es el empleado para el diseño de la PCB. Este varía, por ejemplo, en este conector, el cual sustituye el fusible, ya que como el fusible se va a encontrar dentro de un portafusibles, se va a comunicar a través de este conector con la tarjeta. Podemos ver aquí también esta ramificación, la cual sería un borne en el cual se conectaría el cable de mediciones para el display, el cual mediría el voltaje que está saliendo del LM317, el cual es el regulador variable. Aquí podemos ver un conector en paralelo a la salida del LM7805. Este alimentaría el display de medición. Este es el esquemático de construcción. Aquí podemos ver la lista de componentes empleados para la fabricación. La vista del PCB con serigrafías. En esta podemos observar, por ejemplo,
aquí iría ubicado el puente de diodos. Este sería el conector para el fusible, el conector de entrada de voltaje, el cual sería de 12, tap central, menos 12. Aquí encontramos tres reguladores principales, el variable, el de 12 voltios y el de 5. Aquí podemos encontrar el regulador de menos 12 voltios. En este caso, este regulador tiene un disipador de calor independiente. Tratamos de optimizar lo más que se pudo el espacio, también respetando ciertos espacios entre componentes. Y la parte de atrás, en la vista superior, se deja libre, esto con el fin de que ahí se encuentre el disipador de calor para estos tres reguladores. Este espacio en la PCB no solo nos facilita realizar conexiones en la parte inferior, sino que también soporta el disipador, lo cual es importante en caso de ser movido. No se partirían los componentes, ya que no llegaría a un ángulo tan pronunciado. Aquí podemos ver el potenciómetro para el regulador variable. Este sobresale ya que pues, se opera por fuera de la fuente. Aquí podemos ver el PCB sin las serigrafías. Este sería la máscara para emplear a través del método de planchado. Ya tiene los detalles para los taladros. Y a continuación veremos una pequeña simulación en 3D de lo que sería la PCB. Sin embargo, algunos componentes no pudieron ser modelados en 3D. Se concluye la presentación. Muchas gracias.